decía que tomando en cuenta todo este periodo del gobierno del presidente José Vallivian Segurola, diremos que en su gobierno de manera general se dio énfasis fuera de los dos hechos significativos, la fundación del departamento del Beni el 18 de noviembre de 1841, conmemorando un año de la batalla de Ingavi, y el 18 de noviembre de 1842, conmemorando el segundo aniversario de la batalla de Ingavi, se entona por primera vez el himno nacional de Bolivia, compuesto por Ignacio de San Ginés y Leopoldo Benedetto Vincenti. Antes de continuar con los presidentes de este nefasto periodo que se inició en 1840, hay que señalar que la vida privada del general José Vallivian Segurola no fue, diremos, una de las más honestas y limpias. Ya. Lamentablemente, se vio envuelto en una situación sentimental con la esposa de otro militar del general Manuel Isidoro Belzu Humérez. La esposa, una argentina, Manuela María Gorriti, de extraordinaria belleza, según la prensa de esa época, investigadores de la historia y otros coinciden en señalar que la figura de esta mujer era de una belleza extraordinaria. Hay que también manifestar que todo esto en medio de esta contingencia resultaba ser cuestionado por la sociedad de esa época, tomando en cuenta la condición de José Vallivian Segurola como presidente de Bolivia y la misma imagen de Manuel Isidoro Belzu Humérez en un país donde el machismo echó raíces profundas hasta nuestros días. Si no es salirse de la tangente señalar muchos matices de machismo, cuando un hombre es engañado por la compañera, resulta ser algo indignante para su entorno y la sociedad. Belzu empezó a presionar al gobierno de Vallivian, porque de 1841 hasta más o menos 1846 el gobierno de José Vallivian Segurola no tuvo muchas, como les diría, sobresaltos. Y yo siempre digo, Vallivian estuvo tranquilo hasta 1846, ¿ya? Ustedes saben que en ese periodo se sabe que en el litoral boliviano había una explotación clandestina de yacimientos de salitre y guano. No se conocía todavía el verdadero valor y el interés de las naciones industrializadas en Europa. Por otro lado, podríamos decir que las divisas que generaba el Estado boliviano para su mantención estaba basada íntegramente en la exportación de la quinina, cascarilla también denominada, que lo vamos a ver más después igual con mayor detalle, y así sucesivamente. Pero en 1847, jóvenes,
la situación no fue ya la misma para el presidente José Vallevián Segurola. Se le volvió totalmente adversa en todo el sentido de la palabra, hasta que él mismo se sintió totalmente, ¿cómo les diría?, presionado por la coyuntura del momento y vio como una solución dejar la presidencia y entregarle a otro militar, el coronel Eusebio Guilarte. Se puede decir que Eusebio Guilarte y otros presidentes en la historia, en la trágica historia de este país, trágica y dramática historia de Bolivia, duraría apenas 10 días, ya que, como les digo, se presentaba una alteración de la paz social de ese entonces, donde surgen pronunciamientos, surgen intentonas golpistas. Así tenemos, por ejemplo, Vilcapugio, que resulta ser uno de los hechos sobresalientes, aquí en Cochabamba, a favor ya del general Manuel Isidoro Belzu, otra en Oruro. O sea, la situación era también insostenible. Si Vallevián aguantó 6 años, 6-7 años, Guilarte vio que la cosa era color hormiga y decidió dejar esto mejor, más rápido que más tarde. En ese interín y ante ese vacío de poder que genera Eusebio Guilarte, vuelve a aparecer la figura, la triste figura del célebre José Miguel de Velasco Franco. Velasco toma el poder y viene a ser su cuarto mandato. Si hacemos una cronología de gobiernos de presidentes de Bolivia, vamos a señalar que solo José Miguel de Velasco Franco y Víctor Paz Estenssoro fueron los únicos que tuvieron 4 periodos presidenciales. ¿Ya? En su cuarto mandato, José Miguel de Velasco pensó que podía hacerse del poder y mantenerse por un buen periodo. Pero en ese momento la figura de Manuel Isidoro Belzu Húmeres había crecido de tal manera que las cosas giraban en su favor. Es por eso que Velasco Franco más tardó en entrar que en salir de la presidencia, puesto de que apenas estuvo 9 meses y se generó una serie de pronunciamientos y levantamientos en varias localidades del país. En Valle Grande, en Potosí, en Cobija, en Tarija, y todo giraba en torno a la figura de Manuel Isidoro Belzu Húmeres. Al final, este entuerto político que se había generado culminaría definitivamente con la derrota de José Miguel de Velasco Franco en la batalla de Yambaray, donde Belzu sale victorioso y asume la presidencia de la República de Bolivia. Habían transcurrido más o menos 8 años desde
del inicio del caudillismo nefasto que este país iba a sufrir, pero Belzu demostraba ser un insigne caudillo en esta coyuntura. En este capítulo, que es el periodo de Belzu del belcismo al linarismo, en los años de la quina, haciendo una retrospectiva histórica, partimos diciendo que la renuncia del general Vallivian cerró un periodo muy importante para el país. La secuencia presidencial Santa Cruz-Vallivian significó en los hechos la verdadera fundación de la República o el establecimiento de los cimientos sobre los que viviría la República en los años subsiguientes. Prácticamente se podría decir que el momento histórico fue crucial, sobre todo para el general José Vallivian Segurola, porque con la victoria en Ingavi sobre las tropas de Agustín Gamarra, es decir, sobre el ejército peruano, Vallivian lograba limpiar su imagen como uno de los conspiradores y traidores de Andrés de Santa Cruz Calahumana y también causante de la derrota en Yungay en enero de 1839. A partir de este gobierno, Bolivia, en vez de seguir adelante con un objetivo trazado a corto, mediano y largo plazo, se ve totalmente en un periodo de retroceso. Las ambiciones personales, la codicia, etcétera, etcétera, harían estragos en esta joven república. Pero lo que más llama la atención también es que todo el militarismo, no de carrera, sino ese militarismo improvisado, ese militarismo boliviano que había nacido de ciudadanos bolivianos que se reengancharon al ejército boliviano después de la independencia. Es decir, personajes que asumieron la presidencia de Bolivia sin haber tenido una formación castrense en ningún instituto militar. Pero se hicieron del poder porque tenían las armas a su favor para llegar a esa comitiva. Otro aspecto que hay que señalar, que con el gobierno de Manuel Isidoro Belzu Humérez hay un quiebre muy notorio. Si hacemos un poco de análisis sociológico del origen de Manuel Isidoro Belzu Humérez y de José Vallivian Segurola, Vallivian representaba a la aristocracia criolla boliviana, era de tez blanca, formado sí en una academia militar, con un apellido de origen español, etcétera, etcétera. En cambio, Belzu era, no diremos de una esencia netamente mestiza, pero sí el mestizaje estaba presente en su sangre. Era odiado por la aristocracia boliviana, sobre todo la aristocracia chuquisaqueña, que lo vio él como un vulgar defensor del indio y como que
entrando ya al gobierno de Manuel Isidoro Belzu Húmeres, que gobernaría el país de 1848 a 1855, va a haber una característica muy interesante. Primero, que desde el inicio genera conflicto con los minúsculos grupos de poder de las, entre comillas, élites bolivianas o la oligarquía boliviana, principalmente en esa época, la oligarquía chuquisaqueña, generó una serie de impases, una serie de roces que hacía que su gobierno no era digerible para estos pequeños y retrógrados grupos de oligarcas. ¿Quiénes representaba esa oligarquía? Si analizamos profundamente el componente social de esa época, principalmente en la ciudad de Sucre, jóvenes, la mayoría de esa gente sí tenía origen. Sus apellidos tenían origen español. Algunos eran de origen castellano, otros eran de origen andaluz, otros de origen gallego, etcétera, etcétera. Pero ninguno poseía un título nobiliario como para sentirse el punto aparte dentro de ese dictado. Se dice que Belzu fue el primer presidente socialista que tenía Bolivia, ya que consideraba que la propiedad privada era el mal de toda la sociedad humana. A su vez, su férrea defensa al indio y de manera general al pueblo, es decir, a los trabajadores, a los artesanos, a ese pequeño carpintero perdido en algún arrabal en cualquier ciudad de Bolivia. Se dice muchas veces que Belzu salía a repartir dinero y los indígenas le tenían un cariño especial. Un cariño especial que vinieron a nombrarlo o apodarlo, mejor dicho, el Tata Belzu. Ese periodo, esos 7 años que a Manuel Isidoro Belzu Húmeres le tocó gobernar el país, hubo una polarización política entre los que defendían al pueblo, los que lo apoyaban a Belzu, y esa oligarquía que trataba por todos los medios de resistirle cualquier embate. Otro aspecto de esto, que les dije hace un ratito, otro aspecto negativo que se destaca en el gobierno de Manuel Isidoro Belzu Húmeres, es ese delicado asunto familiar, es decir, la vida privada de la familia Belzu Gorriti y de la familia Vallivian Segurola. Esa relación entre Manuela María Gorriti y José Vallivian Segurola. Y aunque muy poco la historia del país no la
ponen un aspecto positivo en su vida, porque al fin y al cabo, jóvenes, la vida privada de las personas no nos interesa, salvo que tengamos un interés político para sacar un rédito con una situación netamente de orden familiar, por un lado, y por otro lado, que ese entuerto familiar no influya negativamente en la marcha, en el funcionamiento de un Estado. En el caso de Bolivia, en esa época, esa relación, aparte de ponerle el rótulo de inmoral, fue solamente eso. Pero ahí sale otra vez ese aspecto del machismo en Bolivia, que incidiría bastante en la estructura varonil de don Manuel Isidoro Belsu. Juana Manuela Gorriti, en unas investigaciones que hice hace mucho tiempo, es la mujer que aportó muchísimo en la historia de la cocina boliviana. ¿Ya? Lamentablemente no tenemos, a partir de ella hacia adelante, algún chef o algún aficionado a la cocina de hacer una sistematización como lo hizo esta señora con la historia de la cocina en Bolivia. Ha dejado un libro, un legado, un manuscrito, haciendo hincapié en esa historia. Cambiando ya, mejor dicho, de punto. Por otro lado, la resistencia que generaba, el rechazo que generaba la política y la figura de Manuel Isidoro Belsu Humérez. Sobre todo en los intereses de estos minúsculos grupos de poder. Pero se vio a dar una situación cuando el coronel Agustín Morales Hernández, que posteriormente llegaría a ser presidente de Bolivia, trató de asesinarlo a Belsu el 8 de septiembre de 1850. Dentro de la historia de los gobiernos más asediados por las intentonas golpistas, los pronunciamientos, las conspiraciones, el gobierno de Manuel Isidoro Belsu Humérez fue el que se llevó el título de campeón, porque en esos 7 años de gobierno tuvo 41 levantamientos de todo tipo e índole. Prácticamente Belsu podría denominarse como el primer presidente bombero de Bolivia, porque siempre estaba apagando intentos golpistas, etcétera, etcétera. En lo económico, como les decía también hace rato, la economía de Belsu era contraria a los principios económicos del mercantilismo europeo. Se dio el trabajo de cuidar la producción nacional, principalmente la artesanía, y prohibió que los súbditos extranjeros realicen actividades comerciales en nuestro territorio. Les decía que la quina, o también conocida como la cascarilla, durante el gobierno del presidente José Vallivian Segurola, esta planta llegó a tener gran demanda
no importa cómo la denominaban, cascarilla o quina es lo mismo, porque al fin y al cabo el arbusto era la quinina, ¿ya? Lo que se sacaba era la quina o la cascarilla. Era un excelente planta medicinal, puesto que esta cascarilla o quina servía de gran utilidad en la lucha contra la malaria, que también se conocía como la terciana, y tuvo gran demanda principalmente en Inglaterra, en Bélgica y en los Países Bajos. ¿Por qué? Porque en ese momento, estamos hablando de 1845, 1855, en la historia europea, ese momento consistía en la exploración y conquista del vasto territorio del continente africano, que también presentaba este tipo de enfermedad, y por lo tanto los exploradores y el equipo de exploradores y gente que acompañaba se llevaban como medicamento para cualquier situación adversa en alguno de sus miembros. Para 1800, otro aspecto. Para 1855, la situación personal y política de Manuel Isidoro Belzu Humérez ya era insostenible. El potosino José María Linares Lizarazu se puso entre ceja y ceja la figura de Belzu y se convirtió en su más enconado adversario político, que no tuvo reparo en iniciar cualquier cosa con tal de derrocarlo a este coronel Manuel Isidoro Belzu Humérez. Ya era insostenible. Gabriel Cedeño Moreno, en un acápite de su historia de Bolivia, manifiesta que Belzu no veía el momento de dejar el poder. Pero en ese su periodo, casi finales de su mandato, se daría un hecho histórico en la historia de Bolivia. Cuando se dirigía a caballo a la ciudad de Oruro, lo agarra una tormenta que, después de haber transcurrido unas 2 horas que llovía copiosamente, nuevamente aflora el astrosol, y al momento de su refulgente luz hace que esas lluvias, que todavía esa garúa que seguía cayendo, pero así totalmente imperceptible, vea el nacimiento de un arco iris. Eso le motivó para el diseño de nuestra tricolor, la cual fue izada por primera vez el 17 de mayo de 1855. Y a partir de ese momento, el 17 de agosto, de 1855, pasó hasta nuestros días a de hacer el Día de la Bandera Nacional.
en ese día, hasta nuestros días, perdón la redundancia, se realiza el juramento a la bandera por parte de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Volviendo ya a esa coyuntura y a ese desgaste en lo político y en la figura de Manuel Isidoro Belzu Húmedes, la situación económica se tornaba difícil también en ese momento. Decide entregar la presidencia al ganador de las elecciones que se había dado en el país, donde se constituirá la primera elección democrática y legal que se dio en Bolivia. El ganador fue el coronel Jorge Córdoba, yerno de Manuel Isidoro Belzu Húmedes, y a partir de ese momento, Belzu parte del poder, dejando en manos de su yerno al nuevo presidente. Pero no va a tardar mucho en aparecer la figura de Belzu, porque 8 o 9 años después lo vamos a ver en pleno, ¿cómo les diría?, en plena efervescencia política y social, donde él encabezaba el levantamiento contra el presidente José María Chavaliente. Desaparecida la figura del presidente o ya expresidente Manuel Isidoro Belzu Húmedes, aparece la figura de un militar totalmente neófito en política y blandengue en la conducción de una república. Jorge Córdoba, jóvenes, encajaba en ese individuo frágil, tembloroso y poco inclinado a sentar precedente en su gobierno, como para quedar bien e iniciar su mandato, que duraría apenas 2 años, es decir, de 1855 a 1857, decide declarar una amnistía general para todos los adversarios u opositores
de Belsu. Pero no contó con la tosudez de un joven político homenajeado por Simón Bolívar, descendiente de una alta alcurnia andaluza. Me refiero a la figura del potosino José María Linares Lizarazo. Fue tenaz, habían 9 años las había peleado contra Belsu y ahora contra Córdoba. Es por eso que Córdoba tiene que pasar su primera prueba política, el levantamiento del 18 de septiembre en Potosí, donde José María Linares Lizarazo es declarado presidente provisorio. La circunstancia hace de que el presidente Córdoba se vaya hasta la ciudad de Oruro, lo que deriva posteriormente en su exilio en el Perú. Con esta huida y ese vacío de poder dejado por Córdoba, Linares tuvo abierta la senda, el camino para asumir la presidencia de Bolivia. Pero ¿quién era José María Linares Lizarazo? Para profundizar más la figura de José María Linares Lizarazo, existe una obra, una muy buena biografía escrita por don Manuel Fontaura Argandoña, el dictador Linares, donde de manera minuciosa y precisa describe a este personaje. Dejamos un ratito punto aparte la figura de José María Linares Lizarazo y veremos el aspecto económico en la que dejó el gobierno del presidente Jorge Córdoba Coro. Se había decretado el impuesto a la venta de inmuebles, que representaba el 2%, y también sobre las herencias que no eran directas en un 5%. Bien, consolidado su levantamiento y su declaración y el haber sido declarado, mejor dicho, presidente provisional de Bolivia en Potosí en 1857, José María Linares, como les decía hace un ratito, era un personaje homenajeado por Simón Bolívar. Se constituye en el primer presidente civil que tiene Bolivia, pero este hombre era obsesivo con los valores. Si analizamos un poco, yo tuve la oportunidad, la suerte de haber leído esta obra de Manuel Fontaura Argandoña. Linares realmente no era un presidente que vivía de su condición de profesional abogado. Venía de una de las familias
más aristocráticas de Andalucía, los Linares, tenía muy buenos ingresos económicos por muchos factores. Entonces se podría decir que era un hombre que no necesitaba de echar mano de las arcas del Estado. Más al contrario, él desarrolló una vida austera y a su vez trataba de que el Estado boliviano asuma un tipo de conducta basadas en los valores morales, la honestidad, la honradez, la dignidad, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, ese carácter, esa forma de ser de este hombre, le iba a representar muchos problemas con diversos estamentos de la sociedad de nuestro país. Ni bien asumió la presidencia, él se marcó y definió que nadie estaba liberado de los impuestos y de las contribuciones vigentes en ese momento. Retoma esa injusta práctica que ya se había dado en el gobierno de Valdivia, fue abrogado por el gobierno de Belsu y nuevamente es puesto en vigencia en su gobierno. El pago de tributos, que lamentablemente el 90% caía sobre los indígenas. Perdón, estos no podrían no podrían reaccionar. Es más, no eran nadie, puesto que ni siquiera fueron tomados en la constitución política del Estado. Pero seguiremos viendo. Como les dije, en el campo de la economía, Linares iba a destacar su rigidez, su dureza, etcétera, etcétera. Lo primero que hace es la reducción de sueldos dentro del personal en su gobierno, se opta por el librecambismo y sobre todo se protege la industria nacional, principalmente la textilera. En el campo de la minería, ya se manifestaba durante su gobierno los primeros matices del nacimiento de la gran minería privada, principalmente de los tres varones de La Plata: Aniceto Arce Ruiz, Gregorio Pacheco Leijes y José Avelino Aramayo. Y aparecían las primeras compañías mineras, que eran Huanchaca, la Guadalupe y la Real Socavón. Algunos investigadores sobre este gobierno trataron de ver si en el gobierno de Linares, el cual tenía muchos matices que de forma indirecta estaban ligados a la educación, caen en la sorpresa de que no hay mucho que destacar, pero en
una profundidad quizás más acentuada, una investigación más minuciosa no se encuentra. Es decir, que el gobierno de José María Linares Lizarazu, como cualquier otro gobierno, le dio una pincelada a la educación y nada más. Hay algo que hay que señalar y que manifiesta don Manuel Monfrontaura Argandoña. La poca formación en el campo educativo de los sacerdotes bolivianos, por no decir el 90% de ignorantes que eran los sacerdotes bolivianos. Pero seguiremos viendo. Si volvemos un poquito a la historia de la iglesia en Bolivia, el gobierno de Linares trató de marcar ciertas pautas y en algún momento eso le llevó a declararse dictador. Cesó el Congreso y hubo otros matices que la vamos a ver mañana en la próxima clase con mayor detalle. Ver las misiones jesuíticas que estaban instaladas en el oriente boliviano, principalmente en la región de Chiquitos. Aquí ha habido un error que lo vamos a ver, lo voy a corregir. No son las misiones franciscanas, son las misiones jesuitas que estuvieron en Bolivia hasta 1865, cuando los jesuitas, por orden del rey Carlos III, son expulsados de todos los territorios coloniales de España. Ese año, lamentablemente, el rey Carlos III descubrió una conspiración contra su autoridad a la cabeza de Esquilache, que produjo que los jesuitas estuvieran involucrados. Fueron expulsados y sacados de todo el vasto territorio colonial que poseía España. Como les dije, la imagen, la figura, la idiosincrasia de este presidente hizo que igual se gane la enemistad de mucha gente, de muchos sectores de la población, y las consecuencias se iban deteriorando. Hemos dicho que José María Linares Lizarazu quiso hacer de Bolivia una cosa muy diferente, ¿ya? Y ese periodo de 4 años en que estuvo en la presidencia, es decir, del 9 de septiembre de 1857 al 14 de enero de 1861, esos 4 años, y su proclamación como dictador el 31 de marzo de 1858, bastó para que se ganen reverendos enemigos dentro de su gobierno. Pero lo más llamativo de esto es que
José María Linares tenía una visión muy marcada, pero nadie le quita el mérito y su conducta personal. Pero llegar al plano de la obsesión hizo que ya rayara en parámetros muy poco aceptables, ¿ya? Subió a la presidencia de una forma no legalmente constitucional. Subió por un levantamiento ese 18 de septiembre de 1857 y marcaría su gobierno de una manera de mucha rigidez, ¿cómo les diría? Mucha rigidez, ¿sí? Y muy marcada por la cuestión moral. Como les dije, una de las causas que lo llevaría a tener una enemistad con su entorno fue cuando, viendo que no era entendido, no era comprendido, y que lo que él proponía, con o sin razón, era rechazado, y la convivencia de todos los bolivianos entró a un aspecto netamente caótico, decide declararse ese 31 de enero de 1858, el 31 de marzo, mejor dicho, de 1858, dictador. En ese sentido, al declararse dictador, instauraba una forma más rígida y más vertical del control de su gobierno. Por otro lado, hablando un poco más del gobierno de José María Linares Lizarazo, y al momento en que se declara dictador, que en vez de que la cosa cambiara por temor y todo, más bien generó en la población boliviana mayores conspiraciones, mayores intentonas golpistas, y él, para que sus deseos sean cumplidos, utilizó la fuerza, el terror, y esto generaría que su permanencia en el gobierno estaría contada. Dijimos que Linares, al declararse dictador, había generado más que una aceptación, un rechazo visceral a todo lo que su gobierno representaba. Y ya nuevamente
en el horizonte se pintaba nuevamente la sombra de Manuel Isidoro Belzu Humeris. Los seguidores de Belzu estaban diseminados en todo el territorio nacional y empezaron a generar intentonas golpistas en Potosí, en Santa Cruz, en Viacha, y viendo que la situación se le hacía ya totalmente adversa, decide dejar el mando, aunque sabíamos que en el fondo uno de sus más allegados colaboradores, quizás su hombre de confianza de José María Linares Lizarazu, era el coronel José María Acha Valiente. Duró 4 años en su mandato, de 1858-7 a 1861, dejando el poder el 14 de enero de 1861. Cuando salió de la presidencia, se marchó a Chile, donde algo llamativo resultó salir esa partida. Lizarazu había perdido toda su fortuna. Don Manuel Frontauro Argandoni en su obra señala de que muchas veces Linares de su propio pecunio puso dinero en el Estado boliviano. Cuando fallecía ese 6 de octubre de 1861 en Valparaíso, se había dado una situación totalmente increíble. Murió en una cama tirada en el suelo, pobre y olvidado. Seguiremos viendo. Vamos a ver ahora un poco, diremos que hasta este gobierno de Linares, hasta el gobierno de Linares, es donde ya se tiene certeza que en el departamento del Litoral, esos 2 recursos que la naturaleza había proveído a ese territorio, como el guano y el salitre, era de gran importancia y de gran demanda en la Europa que estaba en pleno desarrollo de su industria agrícola, principalmente en Inglaterra. Es también en este periodo, que lo vamos a ver en un rato, donde se vieron nuevamente la voracidad fascinerosa de la República de Chile. Nuevamente Chile entraba muy tenue pero seguro en la historia de Bolivia. Habían transcurrido más o menos casi 20 años ya de la desaparición de la Confederación Perú-Boliviana. Iban a ser otros 20 años de la derrota peruana en Ingavi. Claro. Y eso lo vamos a manifestar en varios acápites que comienzan durante el gobierno de José María Acha Valiente. Este ciudadano, que fue, como les decía, la mano derecha de José María Linares,
fue también el que le asestó la puñalada de la traición. Entramos a este periodo, les decía hace un momento, que de 1861 empieza, como podríamos denominarlo, el viacrucis que Bolivia iba a iniciar con relación a su vecino trasandino. Ya. Pero, jóvenes, no es solo 1879. Miren, en esos 18 años, Bolivia había cambiado 8 presidentes. Y todavía tendría que experimentar a uno de los peores presidentes que tuvo este país, Mariano Melgarejo Valencia. A esto hay que agregar también ese periodo de 4 años de José María Linares Lizarazo, caracterizado por esa férrea moral obsesiva, ese triunvirato donde el que se aviva con mejor perspectiva allá, gobierno de Frías, gobierno de Vallivian, etcétera, etcétera. Les decía que José María Achá Valiente, ciudadano muy interesante es la figura de este presidente, jóvenes, puesto de que yo creo que debe ser el hombre más parco existente. Nacido aquí en Cochabamba, y como les decía hace un ratito, se formó un triunvirato ante la renuncia de Linares, una junta de gobierno, ese año de 1861, y asume la presidencia el 4 de mayo de 1861 hasta el 28 de diciembre de 1864. José María Achá Valiente, como les decía, es un personaje total, como les digo, parco, nada expresivo, totalmente, hasta me atrevería a decir lacónico, de manera acentuada. Achá, al asumir la presidencia, sube de una forma ilegal también, pero convoca elecciones para, como les diría, para legalizar lo ilegalizable. Convoca elecciones para el año 1862 y ganar esas elecciones venciendo al general Gregorio Pérez y a Tomás Frías Ameller, que posteriormente llegaría a ser presidente. Asume la presidencia el año 1862, el 6 de agosto, y publica el decreto supremo
1863, que estipula la dotación de una parcela de tierra a los indígenas, y debían demostrar su prioridad, su propiedad en un lapso de 10 años. Por otro lado, crea la Corte Suprema de Justicia de aquí de Cochabamba. Sí, en su gobierno también se instaló la primera imprenta en Cochabamba. Igual hizo una serie de reformas, tanto en la minería, en la agricultura, etcétera, etcétera. Como ya les dije, si bien él sube mediante ¿cómo les diría? En algo no legal como fue el golpe de Estado, cuando su gobierno sí llega a tener respaldo, pero sí contó también con una férrea oposición. En su gobierno, lamentablemente, se va a dar un hecho que está plasmado en la obra de Gabriel René Moreno, las matanzas de Yáñez, un oscuro coronel boliviano llamado Plácido Yáñez, que se encargó de tomar presos a todos aquellos que eran contrarios al gobierno de Achá. Pero lo que derivó en una trifulca y en una reacción del pueblo fue lo que ocurrió el 23 de octubre de 1861, cuando partidarios de Belsu principalmente y un grupo más reducido, partidarios de Jorge Córdoba, deciden interrumpir la tranquilidad de ese día. Son sometidos por las tropas de Plácido Yáñez, son trasladados a Loreto, y donde ahí, en un número de 60 personas, donde había militares, civiles, etcétera, etcétera, fueron detenidos, y donde ese día también sería asesinado Jorge Córdoba. Ante estas iniquidades de este oscuro personaje, el pueblo, ya cansado de esto, reaccionó y decidió hacer justicia por sus propias manos. Es así que Plácido Yáñez, al ver que la cosa ya no tenía solución para él y que su vida corría peligro, decide escapar y el pueblo quería agarrarlo, detenerlo y que sea juzgado por las leyes. Pero esto aceleró más bien la bronca del pueblo cuando trata de escapar y se trepa por el techo del Palacio de Gobierno para tratar de saltar hacia el otro lado. Y bueno, pues alguien que tenía una puntería excelente le puso la bala en la cabeza y su cuerpo cayó al vacío, donde la gente recogió
y no respetó su condición ya de persona fallecida y fue vejado de todas las formas. Este sangriento acontecimiento, como les decía, está marcado en esa obra de Gabriel Zené Moreno, Las matanzas de Yáñez, que es muy buena, una buena obra, porque hay mucha información que consigue Gabriel Zené Moreno para elaborar este libro. Como les decía, José María Acha ganó las elecciones de 1862. Aquí pongo, quiso legitimizar lo ilegítimo, gana las elecciones, lo vence a Gregorio Pérez, que era un militar, el general Gregorio Pérez, y también vence al otro contendiente, que era el doctor Tomás Frías Ameller. Asumió la presidencia ese 6 de agosto de 1862. En el campo de la agricultura, en el campo agrario, Acha quizás buscó un poco más de justicia, como les decía, hacia los indígenas. Se respetó la propiedad de los indígenas, tomando en cuenta el tiempo en que estaba en su poder del indígena esa propiedad. Es decir, se anuló también el tributo hacia los indígenas y se anuló ese tributo que había sido heredado desde el periodo de los virreinatos del Perú y del virreinato del Río de la Plata. Lo que le señalaba al comenzar, el salitre y el guano empiezan a tomar cuerpo por las connotaciones que tenían estos dos recursos naturales en el desarrollo industrial de los países europeos. A su vez, se dio una situación que en ese momento se hubiera hecho lo que dictaminaba el Congreso extraordinario al que convoca en Oruro en marzo de 1863, cuando Chile de manera arbitraria invade Mejillones, su gobierno Acha convoca al Congreso con el único punto de la declaración de guerra a ese país. Se han hecho varios análisis históricos sobre este acontecimiento, jóvenes, y se coincide que debería ser ese momento que Bolivia debería tomar las armas para enfrentarse a Chile. Era un momento preciso y oportuno, porque el ejército chileno estaba en inferioridad de condiciones con relación al ejército boliviano. Ahí la mejor respuesta está en el abandono del ejército chileno del territorio de Mejillones, porque también ellos eran conscientes de que no estaban en su mejor momento. Si eso se hubiera dado, nunca hubiéramos tenido los acontecimientos tan tristes y tan negativos de 1879. Estábamos ya en inicios de la década de 1860, habían pasado 20 años en que el caudillismo estaba campeante en la política nacional y lamentablemente Acha tendría que seguir el mismo camino de Linares, de Córdoba, de Belzu, de Guilarte y de Vallivian. Como dijimos, no había una
no había una estabilidad que por lo menos sucediera en cualquiera de estos gobiernos. Primero, Vallivian, Belso, Córdoba, Linares, Achá. 5 caudillos ya habían pasado. Algunos historiadores dicen que el gobierno de Achá tuvo en sus manos el momento clave para el destino de este país, que solo necesitaba un golpe de timón para enfocar al país en una nueva ruta, dejando al lado toda la improvisación, el caudillismo, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente Achá no supo aprovecharla, no supo tener la visión que estaba al frente de sus narices. Por lo tanto, cayó en desgracia y la situación se ponía negra para su mandato. Para 1864, la asamblea, que se había convertido en un campo de batalla entre los partidos existentes de esa época, el Partido Rojo, que se lo denominaba oficialista, supuestamente ganó las elecciones. Pero, como ya dijimos anteriormente también, en el horizonte aparecía nuevamente la sombra de Manuel Isidoro Belso. Pero nadie se dio cuenta que un advenedizo, ignorante, mediocre, tenía muy bien marcado su interés en la presidencia de Bolivia. Pareciera ser que la coyuntura y el destino designaría a 1864 como el año en que asume la presidencia el nefasto y peor presidente de Bolivia, Mariano Melgarejo Valencia. Pero sube de una manera, como digo, pareciera que las fuerzas dañinas, las fuerzas oscuras, se confabularon para que este hombre todo le saliera bien. En ese momento, ese 28 de diciembre de 1864, se encontraba prácticamente solo ya y acorralado en el palacio. Belso ya estaba en el palacio, la gente gritaba su apellido, y bueno, la osadía, y es lógico, la ignorancia es atrevida, hace que este comandante de los coraceros, o también conocido húsares, apoyen a su comandante, a Mariano Melgarejo Valencia, y este ingrese a palacio, donde Belso lo ve a distancia y piensa que iba a plegar su apoyo. Nada más opuesto. Hay dos versiones sobre la muerte de Manuel Isidoro Belso Humérez. Una es que Melgarejo, al estar ya casi cerca de Belso, desenfundó la pistola y le pegó 2 tiros certeros. Esa es una versión. Otra versión es la que Melgarejo a su tropa les arengó: o me seguís, coraceros, o me vuelo la tapa de los sesos.
y fue uno de los coraceros que lo siguió. Y Melgarejo hace un quiebre de cintura permitiendo que el coracero dispare contra la humanidad de Manuel Isidoro Belzu Valencia y lo mate instantáneamente. Hay esas dos versiones en la muerte de Belzu. Lo cierto es que Melgarejo, una vez que Belzu estaba tendido en el piso muerto, sale al balcón y al pueblo que hasta ese segundo gritaba Belzu, 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 les diga: Belzu ha muerto, ¿quién vive? Y así, más velocidad que la luz del sol que llega a la tierra, el pueblo gritó: Melgarejo, Melgarejo. Todas esas situaciones contribuyeron para que José María Chá, de forma muy discreta y por una puerta muy discreta también, abandonara el Palacio de Gobierno, dando inicio así, a partir del 28 de diciembre de 1864, la asunción a la presidencia de este nefasto hombre como fue Mariano Melgarejo Valencia. Mañana vamos a continuar con el gobierno de Mariano Melgarejo